de él. ¿A quiénes les gustan las películas, las historias? ¿A quiénes les gustan? Bueno, los que no levantaron la mano, te tengo una mala noticia, te voy a contar una historia, porque lo tengo en la introducción. Algo que disfruto con mi esposa es ver películas, y más si son películas de la vida real, porque tienen una fuerza diferente, tienen algo que te atrae porque tú sabes que fue un hecho real. Esta película fue basada en la vida de un soldado americano. La película se llama Hasta el último hombre. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla. Y es un soldado americano que se enlistó en el ejército de Estados Unidos con una sola condición. La condición era: no voy a matar. Si yo me enlisto en el ejército, no voy a matar. No voy a empuñar un arma y voy a matar a nadie. Esa es la única condición. Y este hombre se unió en 1943 al ejército de Estados Unidos. Fueron enviados a una misión en el 45, en mayo del 45 a Okinawa, para tomar posesión de un lugar que estaba el ejército japonés. Para llegar a ese lugar tenían que subir una pared de 150 metros. O sea, imagínense una cancha de fútbol así. Tenían que escalarla y llegar para tomar posesión donde estaba el ejército japonés. Como los japoneses son bien inteligentes, ya sabían, y los estaban esperando. Y cuando ellos llegaron, los tomaron a fuego cruzado. Y empezaron a disparar de un lado y del otro, y caían soldados americanos. Este hombre, Desmond II, decidió meterse en ese infierno y empezar a rescatar compañeros, empezar a rescatar soldados. Y entonces ese hombre entraba y buscaba los lugares donde estaban escondidos estos soldados y los traía a esos soldados heridos, los traía y los bajaba por esa pared, y cuando traía uno decía: uno más, y se devolvía, uno más y se devolvía. Dicen que esa noche ese hombre salvó 75 vidas, y no solamente de soldados americanos, también bajaba japoneses. Ese hombre sabía que una vida importaba, sabía el valor de una vida. Él no le importó que fueran enemigos, no le importó que fueran de su misma tropa. Él estaba salvando una vida, porque él sabía que una vida importa. El mensaje de esta mañana es que una vida importa, una sola vida importa. Hoy a nivel mundial, como decía el pastor, estamos recordando que tenemos un mandato como iglesia de ir y cuidar y rescatar a los huérfanos. No por una obra de caridad, sino porque la Biblia nos manda a que lo hagamos. Y por eso la iglesia ha respondido con el ministerio Alumbra por Gracia. Si yo les pregunto hoy, bueno, una vida importa, todos podríamos decir: sí, estoy de acuerdo, una vida importa. Pero ¿cuál es el valor de una vida? Si pensáramos hoy cuál es el valor de una vida, ¿ustedes qué me dirían? Si una vida importa, ¿qué tanto importa? Yo sé que aquí los que son padres serían capaces de dar su vida por sus hijos. Sé que lo harían. Sé que personas aquí serían capaces de dar una parte de su cuerpo por un ser querido, por su esposa. Alguna parte de su cuerpo que ella lo necesite, sé que serían capaces de hacerlo. Yo sé que dentro de estas cuatro paredes, o las personas que están, hay personas que dicen: una vida importa. Es verdad, una vida importa. Pero te hago una pregunta: si una vida importa y vamos subiendo de niveles y te dicen, bueno, tu esposa, tus hijos, tu suegra, ya se pone difícil, ¿verdad? Aquí está mi suegra. Yo me incomodaría por ti. Se pone más exigente. ¿Y si alguien que no conocemos? ¿Seríamos capaces de incomodarnos por alguien que no conocemos? ¿Por un niño que no conocemos? ¿Por alguien que está en estado de vulnerabilidad? ¿Seríamos capaces de incomodarnos? Y tal vez algunos dirían que sí. Tal vez uno diría que sí y dijéramos: sí, una vida importa, yo me voy a incomodar por esa vida. Pero ¿sabes qué pasa afuera de las fronteras de la iglesia? Afuera de estas cuatro paredes, ¿qué pasa? Mira lo que nosotros encontramos y tal vez aquí tú puedas decir: una vida importa, pero afuera el valor de la vida parece que no importara. Pensamos en temas como el aborto.
Mi vida, mi cuerpo. Hago lo que quiera. Como si la vida no tuviera valor. Hoy estaba leyendo el pastor un artículo, lo dijo en el segundo servicio. Aquí en Colombia, el aborto a domicilio. En Estados Unidos se llama tratamiento médico. Y no estoy hablando de los casos de abortos en los que haya riesgo de la vida de la mamá, por caso, no. Estoy hablando por vidas desordenadas, aborto. No vale, la vida no vale. Guerras. Hoy vemos que hay guerras por temas políticos, por petróleo, por territorios. Y mandan hombres a esas guerras y mueren personas. La vida parece que no importara hoy. La vida parece que no importara. Por dinero. Nada más es entrar a redes sociales o ver las noticias. ¿Cuántas muertes hay diarias? Por dinero. Por un celular te matan. Fleteo, personas por robarte dinero te matan. La vida parece que no importa cuando salimos de estas cuatro paredes. Hay hambre. Cuando vemos aquí cerca en La Guajira niños muriendo de hambre. Y hay indiferencia ante eso. Entonces parece que la vida no tuviera valor. Parece que una vida no importara. El valor de la vida se ha reducido a tal punto que hoy a los niños los comparan con animales. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Y yo amo los animales. Yo en mi casa tengo una perrita, tengo un pájaro y tengo que estar alerta porque si no me montan un zoológico en la casa. Pero a los niños, ¿han escuchado los perrijos? Los gatijos, ¿han escuchado eso? ¿Ah? Perrijos, gatijos. ¿Lo han escuchado? Sí, claro. Mira, y cada vez que tú prendes la radio, los perrijos, los gatijos, traes tus perrijos a tus gatijos, igualando la vida de un ser humano a la de un animal. Parece que la vida no importara. Yo cuando llego ya a hacer compras, yo no sé si a mis hijos ya comprarles carnes, lentejas o comprarles una bolsa de purina, porque me tienen confundido. Es broma, yo les compro la bolsa de purina. Miren, si somos sinceros, fuera de las cuatro paredes la vida parece que no importara. Les quiero leer unas estadísticas de la UNICEF. En 2022, miren estas cifras, 43.3 millones de niños. Esto es como si tú cogieras casi toda Colombia, pero en niños, en una población de niños, de infancia, vivían en desplazamiento forzado, transitando sin hogar y sin estabilidad. ¿Usted puede imaginar eso? 43 millones de niños deambulando por el mundo, sin protección, sin provisión, sin identidad, sin nadie que los cuide. 2021, 160 millones de niños son sometidos a trabajo duro. Y nosotros lo podemos ver en nuestra ciudad. No es más que pares en un semáforo y te vas a dar cuenta que hay niños que están siendo sometidos a trabajo en esos semáforos, vendiendo cosas, limpiando vidrios, pidiendo dinero. Detrás hay una máquina que pone a esos niños a trabajar. Cada día 3.000 niños son víctimas de la trata infantil. Según los cálculos realizados por la Organización Internacional para las Migraciones, las ganancias generadas de la trata de personas, en particular mujeres y niños, alcanzan, escucha esta cifra, los 10.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que vale una vida hoy, dinero. A eso ha sido resumida la vida del ser humano, a dinero. Y esas son las cifras que se conocen. No sabemos qué no se conoce. Entonces no parece que una vida importara. Cuando vemos esta realidad y vemos estas cifras, les pregunto de nuevo, ¿en realidad una vida importa? Entonces una vida importa, porque cuando vemos todo a nuestro alrededor, la realidad es otra. Dejemos que la palabra de Dios nos responda si una vida importa. Los invito a que se coloquen de pie, por favor, para que leamos la palabra de Dios. Lucas 15, versos del 1 al 7. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? Nadie. Hay que traer la Biblia. Vamos a leer versos del 1 al 7. Parábola de la oveja perdida.
Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles: Alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oremos. Señor, gracias por tu preciosa y hermosa palabra. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, que podamos entender, Dios, lo que es el valor de una vida, lo que costó una vida para ti, Señor. La importancia, Señor, que tú le das a una vida, Señor. Y que podamos, Señor, responder a esa obra que tú hiciste por nosotros, Señor, en el servicio, Señor, hacia los huérfanos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba Jesús en sus años de popularidad. Jesús era seguido por multitudes. Lo seguían multitudes. Hacía milagros. Estaba predicando el evangelio. Predicaba la palabra. Predicaba verdades súper fuertes para la época. Predicaba acerca del arrepentimiento, acerca del perdón de pecados, acerca de la hipocresía. Predicaba acerca del reino de Dios. Y miren la audiencia, que es algo que me llama la atención en estos primeros dos versos. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír. Había un grupo de personas que se acercaba para escuchar las enseñanzas de Jesús. Porque decían: ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esas personas despreciadas. Miren, un recaudador de impuestos en la época era una persona despreciada. Despreciada. Y se acercaban para escuchar las enseñanzas de Jesús porque sabían que Él tenía algo para decir. Eran atraídos por sus enseñanzas. Los fariseos y los escribas, en contraste, ¿qué hacían? Miren que los fariseos escriban, verso 2 decían: y los fariseos y los escribas murmuraban. Se acercaban a Jesús para escuchar las enseñanzas, pero su motivación era criticar, quejarse, murmurar. Y miren lo que decía: como con desprecio, recibe a los pecadores y come con ellos, como diciendo: estos no importan. ¿Qué hace que dice ser maestro, comiendo con pecadores y recibiendo a los pecadores con desprecio? Lo decían. Y una de los énfasis que tiene el libro de Lucas es que el libro de Lucas deja ver la compasión de Jesús por esas personas que eran desechados, marginados, despreciados por la sociedad de la época. Por los niños, por los samaritanos, por los gentiles. En todo el libro de Lucas se puede ver a esto. Esto fue lo que motivó a que el Señor les contara esta parábola. Y es interesante porque Él responde de una manera hermosa, porque Él responde con el Evangelio. Esta parábola trata del Evangelio. Esta parábola trata de algo que se perdió y fue hallado. Y está dentro de un grupo de parábolas. Está hablando de la oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido, que fueron perdidos y fueron hallados. Así le responde el Señor con el Evangelio. Versos 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Jesús dice: entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Esta parábola trata de ti y de mí, por supuesto, pero de ti. No sé si tú te das cuenta, pero yo desde acá arriba, yo te veo la cara y pareces una ovejita. Mira el que tienes al lado y dime si no parece una ovejita. Parece una ovejita, ¿verdad? Miren, ya yo me estoy convirtiendo en una ovejita, se me está poniendo el cabello blanco. Somos esa ovejita perdida. Y les quiero decir algo: la condición de esa oveja en la parábola era que estaba perdida.
Esa era la condición de la oveja, perdida. Y la palabra perdido dentro del texto bíblico significa, este es el original, dice destruido, arruinado y muerto. Eso es lo que hizo la oveja. Ese es el estado en el que estaba la oveja en la parábola, perdida. Perdida. Pero el Señor hizo algo porque esa vida importaba, esa ovejita importaba. Yo les pregunto algo a las mujeres, ¿cuántas de aquí alguna vez han perdido un topito del arete? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se les pierde el topito? ¿Qué hacen ustedes? Lo buscan. Y cuando lo encuentran, ¿ah? Si es de oro más. ¿Qué pasa con ese topito? Tú lo encuentras, pero lo buscas, ¿cierto? No lo dejas ahí perdido. Tú vas y buscas el topito. Imagina esto, que tú has planeado un viaje con tu familia y tienen todo preparado, todo organizado, se levantan temprano, ya tú sabes que esa mañana tienen el vuelo y cuando van a salir de la casa, entonces están buscando las cosas para ya salir y no aparecen los pasaportes. ¿Qué harían ustedes? Lo buscan, ¿verdad? O si no, no van a poder seguir. Y cuando lo encuentran, ¿qué sienten? Como un alivio, ¿cierto? Como una alegría. Encontré el pasaporte, bueno, se solucionó todo. Miren, nosotros por cosas tan insignificantes que se nos pierden, nosotros las buscamos. Ahora, ¿cuánto más una vida? ¿Cuánto más una vida? Y el único estado en el que estaba esa ovejita era perdido. Era perdido. Y se escucha romántico. Porque tú dices, una ovejita, qué lindo. Se escucha como tierno la ovejita. Pero mira lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 2 y verso 3. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ese es el estado de esa ovejita muerta. En delitos y pecados, como estabas tú y como estaba yo. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, verso 3, lo mismo que los demás. A mí me impactó un pastor, Paul Washer, que me gusta verlo mucho. Este pastor explica este texto de Efesios 2 de esta manera, que el hombre perdido, el hombre sin Dios, y esto es fuerte, pero es lo que él dice de la manera como Pablo estaba, que era lo que trataba de transmitir Pablo cuando escribió ese capítulo. Y es esto, que el hombre perdido, el hombre sin Dios, es como un hombre que está lleno de putrefacción por dentro, un hombre podrido por dentro, y que está metido en una piscina, en un lago, lleno de la misma putrefacción ahí metido, perdido, muerto. Así estaba la ovejita. Ya no se ve tan tierno cuando lo vemos desde ese punto de vista, pero es lo que está diciendo el texto, que sin Dios estamos perdidos, completamente perdidos. Y después Jesús en el capítulo 15, ahí mismo en Lucas, miren cómo lo dice verso 16. Jesús está diciendo que el estado caído del hombre lejos de Dios es tan bajo que deseaba llenarse con los desperdicios de los cerdos. En la parábola del hijo pródigo, en ese mismo contexto. Eso es lo que deseaba ese hijo, llenarse con los desperdicios de los cerdos, en las porquerizas. Esa es nuestra vida perdida. Qué fuerte, ¿verdad? Verlo de esa forma. Ya no se ve como la ovejita linda que está extraviada y que va al pastor y la recoge. El estado de la oveja era un estado de muerte, de destrucción. Así estaba la oveja. Y cuando miramos las vidas por fuera, las vidas sin Dios, ¿cómo se ven? Matrimonios perdidos. Matrimonios donde hay infidelidad. Matrimonios donde no hay perdón, matrimonios donde hay maltrato, matrimonios donde hay ofensas, matrimonios perdidos. Yo sé que ustedes conocen matrimonios así. Hombres perdidos, hombres pensando en cualquier cosa, menos en las cosas que importan. Hombres que andan perdidos en sus deseos, en su egoísmo, pensando en, me voy al fútbol, me voy a esto, cosas que no tienen realmente valor, y no pensando en sus familias, no pensando en su esposa, no pensando en sus hijos. Hombres perdidos. Yo sé que también conocen hombres así. Mujeres que piensan en sus cuerpos, en las compras, en la decoración de la casa. Yo no estoy diciendo que sean cosas malas, pero no son las cosas
importantes. Están perdidas en eso. Siempre, en todo el tiempo, pensando en eso, en función de eso. No pendiente de la crianza de sus hijos, no pendiente de su hogar, no pendiente de su esposo. Crianza de nuestros hijos. Levantamos a nuestros hijos y los criamos como. Al niño tienes que ser ¿qué? Un macho. Los hijos no lloran. El hijo hace esto. En la casa en la que sirve la mujer. Cuando la palabra me dice cosas diferentes. Que el hombre debe servirle a su esposa. Que el hombre guarda a su esposa. Que el hombre la cuida. Que el hombre protege su hogar. Crianzas perdidas. A las niñas, ¿qué les enseñan? Estudia. ¿Para qué? Para que no te dejes de nadie. Eso es lo que se ve hoy. Vidas perdidas. Vidas sexuales perdidas. Usando los cuerpos con los propósitos antinaturales aún. De cómo fueron creados. Cuando estamos en la juventud, antes de casarnos, todo es tengan sexo, 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 sexo. Y cuando se casan, entonces no tengas sexo, no con tu esposa. Busca por fuera, busca por fuera. Sexualidad perdida. Y eso es lo que vemos. Droga, alcohol, orgullo, soberbia, autosuficiencia. Finanzas desordenadas y perdidas motivadas por nuestras pasiones. Nos metemos en deudas motivados por nuestros deseos. Cosas que no necesitamos. Tomamos deudas que no están correctas. Y tenemos finanzas perdidas. Lejos del orden de Dios. Y yo sé que también conocen personas así, que están enredadas financieramente, por malas decisiones. ¿Por qué? Por corazones perdidos, motivados por nuestras pasiones. Vida sin propósito, vivimos como en automático. Vivimos como en automático. Vivimos, nos levantamos, nos tomamos un café, desayunamos, trabajamos, venimos. Y ese es el afán, el afán, el afán todos los días. Y vivimos así, perdidos, perdidos. Esa es la ovejita, perdida. Y esa ovejita eras tú y era yo. Ovejas, vidas perdidas, vidas perdidas, vidas a veces llenas de todo lo que ofrece este mundo. Llenas de placeres, llenas de dinero, tal vez, llenas de viajes, de ropa, de cosas que te ofrece el mundo, pero son vidas viviendo en las porquerizas, como dice Jesús en la parábola del hijo pródigo. Llenando sus vidas de los desperdicios que da la vida y no de las cosas importantes. Y cuando mueras, ¿de qué te va a servir eso? Yo te pregunto. Cuando llegue el momento de partir de esta tierra, ¿de qué va a servir cuando llenaste tu vida de eso y no de lo importante? ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir? Estábamos perdidos. Perdidos. Mira, yo cuando estaba pequeñito, yo era gordito, bastante gordito. Y era visco. De los dos ojos. O sea que no es lo mismo. Yo tenía un ojo que miraba para allá y el otro miraba para allá. Todavía tengo un ojo que se rebeldiza. No les voy a decir cuál para que lo descubran. Pero cuando estaba así chiquitico, mi mamá y mi papá en su inmensa sabiduría, yo chiquitico, gordito, visco, con gafas, me disfrazaron de diablo. Y entonces yo estaba disfrazado de diablo, con un traje, por ahí hay una foto, con un disfraz negrito, rojito, con un trinchecito acá. Me pintaron unos bigoticos como de Cantinflas, con gafitas. O sea, yo era como un Chucky, pero visco. Eso es lo que era yo chiquitico. Y ahorita uno de la alabanza se me acercó y me dijo, o sea, tú eras malvado y eras visco, o sea, tú eras como un malvavisco. Me dijo uno de los muchachos de la alabanza. Ese fue Jonathan. Lo que te quiero decir es que yo estaba perdido. Estaba perdido. Y entre mis papás crecieron en sabiduría, en la crianza, años después me disfrazaron de preso. O sea, mi futuro no se veía prometedor. Diablo, preso. Si mis papás no hubieran conocido al Señor y no hubieran sido alcanzados, yo no sé de qué me iban a disfrazar después. Pero yo para que estuviera preso como en una cárcel allá en Indonesia. Pero fui alcanzado. Y cuando yo veo
ese disfraz, yo pienso en mi vida y digo, Señor, pero de verdad yo era así. Yo no era hijo tuyo. Yo estaba separado de ti. Estaba preso, ¿verdad? Preso, esclavo. Eso era yo. Eso era yo. Y es verdad. Salmo 51, el rey David dice esto. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Toda la palabra de Dios me enseña que nosotros nacemos separados de Dios. Nacemos perdidos. Hay una pregunta que me marcó hace como un mes. Pastor Mario estuvo predicando. Cuando predicaba sobre la reforma decía, ¿cómo un hombre pecador como yo, cómo un hombre pecador como yo puede acercarse a un Dios santo? ¿Cómo? Si Dios no admite dentro de él nada que no sea santo y perfecto. Estábamos perdidos, mi hermano, perdidos. ¿Cuántos son padres aquí? Miren cómo describe Spurgeon su reflexión acerca de esta parábola. Él dice esto: el Señor siente una profunda compasión por cada corazón descarriado. Conoce la angustia que trae el pecado, la profunda contaminación y la terrible herida que derivan de la transgresión. Se aflige por cada oveja perdida porque conoce la miseria que conlleva estar perdido. Si alguna vez has estado en un hogar con una madre o un padre, hijas e hijos, cuando un pequeño se ha perdido, jamás olvidarás la ansiedad de cada miembro de la casa. Piensa en el padre que va a la estación de policía, que llama a todas las casas donde el pequeño se puede encontrar, porque necesita hallar a su hijo, o de lo contrario se le romperá el corazón. Piensa en la profunda opresión y la amarga angustia de la madre. Ella parece estar ausente hasta que tiene noticias de su amado hijito. Ahora comienzas a comprender lo que siente Jesús por alguien que él ama. La angustia que siente Dios por alguien al que él ama. Su compasión trasciende la compasión de esos padres. La trasciende. La compasión de Jesús es la de un corazón infinito que desborda un océano de amor. Este único pensamiento mueve la compasión del Señor si se pierde una de sus ovejas, porque una vida importa. Una vida importa. Una sola. Una vida importa. Y te tengo una noticia: no nos quedamos perdidos. No nos quedamos en ese estado de muerte. No nos quedamos metidos en esa piscina, en ese lago. No nos quedamos así. Él te halló a ti y me halló a mí. Y si es primera vez que vienes acá, yo sé que Él te está buscando. Yo no sé por qué tú viniste acá. No tengo ni idea. No sé por qué viniste acá. No sé qué te motivó a venir acá. No sé si estás padeciendo algo y no has tenido ningún otro lugar a donde refugiarte. No sé si estás pasando una situación difícil y compleja en tu casa y no has tenido otro lugar a donde mirar. No sé si estás pasando un problema de salud, algo que te tiene desesperado, algo que tú dices, ¿qué más hago? Algo que te tiene sufriendo. No sé por qué viniste, pero si tú estás aquí, yo creo que el Señor te está buscando. Te está buscando. Esta parábola no trata solo de esa oveja perdida. Trata de la obra que el Señor hizo en nosotros. Trata de ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Miren, el rey David escribió en el Antiguo Testamento, sabiendo que había un Mesías, pero no sabía quién era, escribió el Salmo 23 diciendo, el Señor es mi pastor. Dice, y nada me faltará. Nada. Y el Señor Jesús, en Juan 10, verso 11, miren lo que dice. Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es hermoso, cómo se revela quién es el buen pastor. Ese pastor del que está hablando Salmo 23 es Jesús. Y fuimos hallados por la obra de ese buen pastor, de Cristo. Miren, en Filipenses 2, la palabra dice que Jesús dice que no consideró ser igual a Dios, no consideró ser Dios, no consideró los privilegios que tenía, sino que se despojó de sus privilegios que tenía para venir detrás de esa oveja perdida. Porque una vida importa, una sola vida importa. Una.
Mira, ni tú ni yo nos imaginamos cuáles fueron los privilegios que renunció Jesús en el cielo. Tú te puedes imaginar que el Dios creador de todo se encarnara y se metiera en su creación. Porque mira, tú nada más piensas en la complejidad de la creación. Yo quiero que pienses en lo calculado que es cada cosa en la creación. De cada detalle, cada cosa que fue bien pensada en la creación. Y tú te vas a dar cuenta que hay un Dios. Y ese Dios decidió entrar en su creación para venir detrás de una oveja. Detrás de una sola vida. Porque una vida importa. Una sola. Porque una vida importa. Y rescató esa oveja. ¿Y cómo la rescató? ¿Cuánto costó esa vida? Costó la cruz. Como decía Mario ahorita, que no hay nada que nosotros pudiéramos hacer. ¿Cómo íbamos a tener acceso delante de Dios? ¿Cómo íbamos a tener acceso a ese Dios santo? Hebreos 10 lo respondió. En el sacrificio, en la cruz, nos hizo perfectos una vez y para siempre. Ahí nos buscó, ahí nos rescató. El precio de esa oveja, una vida importa. ¿Cuál fue el precio de esa oveja? ¿Cuánto vale? Bueno, el sacrificio del rey. El sacrificio del rey en la cruz. Costó esa vida, costó la vida de esa oveja. Fui hallado no por mis obras, no hicimos nada. Solo nos perdimos. Solo nos perdimos. Y mira este verso. El verso 5, ahí mismo si lo pueden poner, verso 5. Mira el verso 5, qué lindo, dice. Al encontrarla, ¿dónde pone a la ovejita? Sobre sus hombros. El Señor nos lleva. La salvación y lo que costó la vida de esa oveja no se va a perder, porque el Señor nos puso sobre sus hombros y Él nos lleva. Nuestra vida está guardada ahora en Él. Nuestra vida ahora está guardada en Dios. Entonces, ¿cómo vas a perder la salvación? ¿Tú crees que toda la obra, todo lo que renunció Cristo y te pone sobre tus hombros, sobre sus hombros, tu vida está cargada por Dios? No hay un lugar más confiable que los hombros del buen pastor. Ahí está nuestra vida. Ahí está nuestra vida. Porque una vida importa y nuestra vida le importó al buen pastor. Tu vida le importó al buen pastor. Le importó. Y le importó. Mira lo que dice el verso 6. Cuando llega a su casa, ese pastor dice, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Hubo gozo cuando fue hallada esa ovejita, porque una vida importa, una sola vida importa. Y hubo fiesta, hubo gozo en el cielo. Mira lo que dice Lucas, capítulo 15, en ese mismo contexto, verso 22 al 24, dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan al becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué, mi hermano? Porque una vida importa. Una vida importa. El Señor Jesús termina diciendo esto en la parábola. Ya la cierra y aquí está hablando. Dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo. Hay gozo por un pecador arrepentido porque una vida importa. Hay gozo. Hubo gozo cuando el Señor te alcanzó porque una vida importa. Y yo pregunto esto. ¿Cómo vamos a vivir con la obra que el buen pastor hizo en nosotros? ¿Cómo vamos a vivir tú y yo si fuimos alcanzados? Si tú eres cristiano, ¿tú cómo vas a vivir? Gozoso es una forma, sí. Pero ¿cómo vamos a vivir? Porque eso nos da una responsabilidad también a nosotros. Eso nos da una responsabilidad. Miren, en la iglesia se construyó, nació el Ministerio Alumbra por Gracia, porque una vida importa. Porque una vida importa.
Hay 2 familias en la iglesia que están en proceso de adopción, quiero que lo sepan. Y hay otros hermanos que ya están sirviendo en mentoría. Una vida importa y hay maneras de servirle al vulnerable. Y no es opcional, es un mandato. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, 27 y 28. Hablando, en la palabra definen lo que significa religión, que es un conjunto de creencias. Te dicen, ¿quieres conocer una definición de lo que es religión? Bueno, la Biblia te la da. Santiago 1, 27 y 28 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Así tenemos que actuar tú y yo, porque fuimos encontrados por el buen pastor. Esa debe ser nuestra respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Esa debe ser nuestra respuesta. Y es interesante porque en el capítulo 2 de Santiago, Santiago empieza a hablar de que nuestra vida, si hemos sido hallados, se tiene que ver, nuestra fe se tiene que ver en obras. Nuestra fe se tiene que ver en servicios. No puede ser una fe, fui encontrado y fui ya y me quedé ahí sin hacer nada. Se tiene que ver en servicios. Debemos servir. Debemos servir. Un mandato. Miren que está en el mismo nivel en donde se habla de santidad. Mira lo que dice. Que la religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha. Es igual. Si te estás guardando sin mancha, también tienes que servir. También tienes que servir. No es una opción. Si somos cristianos, tenemos una responsabilidad con esta verdad que estamos conociendo hoy. Porque una vida importa. Una vida importa. Y si tú no eres cristiano, el Señor te está buscando. El Señor te está buscando. Allá afuera hay una necesidad grande. Y nosotros somos los que tenemos que responder a esa necesidad de ir y predicar el Evangelio. Miren, le preguntaron a un pastor, a un afroamericano que mide como 15 metros de grande, así grandote. ¿Ah? Sí, es una hipérbole. Mide en realidad 14 metros. Se llama Bory Bocan, se llama este pastor. Y le preguntaron que cómo era posible que un hombre que creció sin su papá y sin su mamá, hoy en día sea un hombre casado con una sola mujer, fiel a su esposa, con 9 hijos, le sirve al Señor, es pastor en una iglesia. Que ¿cómo era posible eso? Si no creció sin el papá y sin la mamá, ¿cómo era posible eso? Y este hombre respondió: por el Evangelio. Porque lo único que necesita el hombre es la buena noticia de la salvación, del Evangelio. Una vida importa, mi hermano. Una vida importa. Como te decía ahora, si no eres cristiano y estás escuchando por primera vez este mensaje, o si tal vez lo has escuchado, pero hoy en tu corazón hay algo en ti que está respondiendo a este mensaje, yo quiero que medites en lo que este hijo perdido dijo en Lucas 15, verso 18. Mira cómo respondió este hombre en estado de perdición. Este hombre que vivía en las porquerizas. Este hombre que deseaba saciarse con los desperdicios de los cerdos. Respondió. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él llegó a su padre en arrepentimiento, como tú podrías llegar en esta mañana hoy delante del Señor. Yo te invito a que te puedas colocar sobre tus pies. Y quiero que adoremos al Señor pensando en esto, porque vamos a cantar en la estrofa de la obra que ese buen pastor hizo en nosotros, de la obra que el Señor hizo en nuestra vida, que fuimos alcanzados porque tu vida le importó al buen pastor. Pero después en el coro, en la canción, está hablando que vamos a cantar de la bondad de Dios. Eso es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Tenemos una responsabilidad grande de extender su reino, predicar el Evangelio, glorificar a Dios
y ser instrumento en sus manos. Y ser instrumento en sus manos. Adoremos al Señor pensando en la obra y en la responsabilidad que tenemos.